Gloria a Dios, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor y nuestro Salvador. Sé que usted ha orado, pero quiero que por favor me acompañe un momentico. Vamos a orarle a nuestro Dios, vamos a colocarle este momento a Él y a pedirle que nos hable, porque esa es la razón principal por la cual estamos aquí. Amado Dios, muchas gracias, Señor. Padre, tú has sido bueno desde el comienzo del día, Señor, y hasta ahora podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y hemos podido ver tu brazo de misericordia, tu brazo cómo se desnuda en los momentos difíciles de nuestra vida y ver tú cómo nos sacas, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú puedas utilizarme para que cada palabra, Señor, pueda ser de bendición, de ayuda, de dirección y de claridad a cada una de las personas, Señor. Te pido que hoy lleven una palabra nueva a su corazón, Señor, que llene sus expectativas, que hable a su corazón y que ellos puedan entender cuál es el camino que tú quieres para ellos, Señor. Padre, te doy muchas gracias. En tus manos entrego mis pensamientos, mis palabras, mi imaginación para que tú la utilices, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero decirle, amados, que esta palabra que les voy a compartir tiene que ver mucho con un proceso que Dios ha estado haciendo en mi familia desde el mes de octubre del año pasado. Dios ha venido cambiando muchas cosas frente a mi relación personal con Dios. A veces nosotros nos imaginamos que una relación con Dios tiene que ver nada más con lo que normalmente nosotros hacemos, pero Dios a veces quiere un poco más de nosotros, quiere mucho más, y a veces nosotros no interpretamos eso de manera correcta y a veces perdemos la oportunidad de que Dios nos hable y nos ayude a entender cuál es el camino por el cual quiere que entendamos para que nosotros podamos hacer su voluntad y poder acertar en todo lo que nosotros queremos. Para hacer una pequeña introducción a lo que les voy a hablar, hay algo fantástico que ocurre en nuestras vidas cuando nosotros conocemos al Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor ocurre algo que es nuestro primer amor. Yo creo que esa partecita, todos los que estamos aquí, alguna vez lo experimentamos. El primer amor. Ese primer amor inigualable hace que a veces nosotros tomemos decisiones en nuestra vida con el fin de agradar el corazón de Dios. Y una de las decisiones importantes que nosotros tomamos cuando tenemos el primer amor es apartar un lugar para estar a solas con Dios. Yo no sé si de pronto a usted le pasó eso, pero en lo personal me pasó que yo saqué un lugar especial en mi casa cuando conocí al Señor como a los 16 años y yo sabía que en ese lugar iba a estar siempre Dios, porque era un lugar que había apartado. De pronto puede ser que usted apenas esté comenzando o no esté comenzando, pero quiero que cierre sus ojos por unos momentos. Y quiero que de pronto usted piense en ese lugar que algún día sacó para Dios. ¿Sabes? Para algunas personas, a veces ese lugar especial era hasta el baño, porque era el lugar donde podían estar en paz y tranquilidad. Yo me acuerdo perfectamente que era mi cuarto, que era el lugar de mi cama donde siempre me arrodillaba y buscaba a Dios. Y era un lugar tan especial porque cada vez que pasaba por ahí, yo sabía y entendía que era un lugar que yo había apartado para buscar a Dios todos los días de mi vida. Y ese lugar se convirtió en único solamente para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe?
En este proceso que estamos viviendo, que yo les voy a ir contando a medida que va pasando la enseñanza, este proceso que Dios haya metido a mi familia, me hizo hacerle la pregunta al Señor: ¿qué sucede en nosotros para que nosotros nos olvidemos de ese lugar tan fantástico que es el lugar que tú apartaste para estar a solas con Dios? ¿Qué es lo que pasa en mi vida? ¿Qué ocurre en mi corazón? Que de pronto de experimentar algo que tu alma y que tu espíritu anhela, ¿qué pasa dentro de mí que me hace olvidar de ese lugar que algún día yo escogí para estar a solas con Dios? Y mire, yo quiero ser claro en este lugar, o del lugar que les estoy hablando. Yo no les estoy hablando de un lugar cualquiera, o no le estoy hablando de un simple devocional que posiblemente nosotros podemos hacer diariamente de 5 minutos. Leer un versículo, hacer algo, o utilizar a veces el devocional que nuestra pastora nos manda, que es como un fosforito que nos debe ayudar a nosotros para seguir buscando a Dios. Yo no le estoy hablando de ese tiempo. Le estoy hablando de un tiempo mucho más íntimo, donde Dios quiere tratar tu vida y mi vida en lo personal. Donde si yo no le invierto tiempo, yo nunca voy a poder saber qué es lo que hay dentro de mí que el Señor quiere cambiar en mi vida. Te hablo de un lugar donde, si es necesario sacar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que uno podría decir, pero en este tiempo sacarle tanto tiempo. Pero déjeme decirle, a veces es necesario invertir ese tiempo en Dios si nosotros queremos ver cambio en nuestra vida o en las diferentes áreas de nuestra vida. A veces nosotros no relacionamos que nuestra vida va directamente relacionada, sea nuestra vida económica, nuestra vida familiar, nuestra vida matrimonial, va relacionada con lo que yo hago en mi intimidad con Dios. Si yo le doy espacio a Dios para que Dios trabaje en mi vida. Entonces vamos a darnos cuenta de que no es cualquier lugar de lo que yo le estoy hablando. Creo que hemos identificado muy bien que lo que yo le estoy hablando, lo que le quiero dejar claro en esta noche, no es cualquier lugar que se aparezca en nuestra casa, sino es un lugar que posiblemente usted algún día le colocó un nombre. Yo escuché muchos nombres cuando comencé a conocer a Dios, como aposento alto, el lugar santísimo, pero era un lugar que yo mismo le daba ese nombre porque era un lugar muy especial para mi vida. Y sabe, de pronto a veces hablar de esto en este tiempo, hablar de un lugar donde debemos apartar un tiempo para Dios, a veces no es muy popular. Porque nosotros a veces nos gusta escuchar donde nos indiquen que si nosotros hacemos, tendremos algo. Y si no tenemos algo de importancia para nuestra vida, algo que nos beneficie, algo que nosotros podamos tocar, entonces no nos importa. Y a veces de pronto este tipo de palabra no es muy popular. Porque a veces o toca cierta área de nuestra vida que a nosotros como seres humanos no nos gusta que la toquen. Porque son áreas que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestro carácter. Y a veces no nos gusta que ni siquiera Dios se meta en esas áreas. Dios, yo quiero que tú me bendigas, pero ojo con esa área, porque no quiero que la toques. Y de pronto no somos tan directos así con Dios, pero nuestros actos nos dicen
o le dicen a Dios que no se meta en esas áreas de nuestra vida. Entonces, ¿por qué es muy importante este lugar o por qué hace la diferencia este lugar? Tener un lugar apartado para Dios, ¿por qué hace la diferencia en la vida de cada uno de los que estamos aquí? Amados, quiero decirle algo. Hoy quiero decirles a ustedes qué es lo que es buscar a Dios y qué es lo que no es buscar a Dios. Y a veces nosotros tenemos ese concepto distorsionado. Déjeme decirle, buscar a Dios no es solamente venir a la iglesia. ¿Y por qué le quiero decir que no es solamente venir a la iglesia el buscar a Dios? Porque yo puedo venir a la iglesia y comerme una empanada donde Luis Miguel y digo que estoy en la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia, sentarme a hablar allá atrás y yo puedo decir que vengo a la iglesia. Yo puedo venir a la iglesia, resolver todas las cosas y digo que estoy viniendo a la iglesia. Y déjenme decirle, eso no es buscar a Dios. Es una cosa muy distinta. Buscar a Dios no es solamente servirle en la iglesia. Quiero repetírselo nuevamente. Buscar a Dios no es solamente servirle en la iglesia. Yo puedo servir en todos los ministerios que hay aquí en la iglesia y no tener una relación íntima con Dios. Yo puedo hacer todo lo que me manden y no saber quién es Dios. Entonces quiero dejarlo claro, no es buscar a Dios simplemente venir aquí a la iglesia o servirle al Señor aquí en la iglesia. Ahora sí quiero decirle a usted, ¿qué es buscar a Dios? Buscar a Dios tiene que ver con que el Padre trate su vida y mi vida de una forma íntima. Eso es buscar a Dios. Cuando yo dejo que el Padre trate mi vida de una forma íntima, que entre a las áreas que yo no quiero que nadie entre, para que las trate, para que las transforme, eso es tener una relación personal con Él. O llevémoslo un poco al plano terrenal, en una relación de matrimonio, en una relación de familia. Hay cosas en su familia que solamente su familia las sabe. Hay cosas que su esposa solamente sabe de usted. Lo mismo ocurre en nuestra relación personal con Dios. Y eso se trata de tener intimidad con Él. Dejar que Él pueda ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Dejar que Dios trate nuestra vida de una forma íntima es donde nosotros podemos mostrar nuestro carácter, donde queda expuesto de una manera única, donde solamente podemos decirle y darnos cuenta de que nosotros somos débiles y que nosotros siempre necesitaremos de Dios. Pero hay veces que nosotros queremos buscar a Dios y darle las soluciones a Dios para que Él se pueda mover a nuestro favor. A veces queremos y no dejamos que Dios obre en nuestras vidas. Mire, el hombre no puede darse cuenta que necesita ayuda de parte de Dios si existe distracción en nuestra vida. Y estos son uno de los argumentos que más utiliza el enemigo, la distracción, para que cada uno de nosotros no nos demos cuenta que necesitamos de Él. Por eso es la relevancia de contar cada uno con un lugar donde estemos a sola con Dios.
Mire, si usted de pronto detalla o le hace un estudio más profundo a los salmos, en muchos de los salmos nosotros nos damos cuenta que el rey David abre su vida de una manera tan impresionante que él mismo se escarnece y dice: Señor, yo soy esto, Señor, he sido pecador, he sido esto, he sido lo otro, he sido... O sea, él no oculta para nada delante de Dios sus debilidades. Y dígame cómo podemos entender que Dios lo llama, que Él tiene un corazón conforme al del Padre. Dios no nos está buscando en la intimidad para señalarnos, sino para ayudarnos a curar las heridas que hay en nuestro corazón. Él quiere sanar nuestras vidas. Y a veces no nos damos cuenta que eso es lo que más la sociedad está necesitando. La sociedad camina todos los días con heridas y cada una de esas heridas va hiriendo a otras personas sin importar nada. Y qué bueno y excelente sería de que nosotros encontráramos sanidad en nuestras heridas en Dios, para poder ayudar a otros de verdad que lo necesitan, que no conocen a Dios. Pero déjeme decirle, eso no se hace con 5 minutos diariamente con Dios. Eso no se hace escuchando un devocional, yendo para el trabajo en el carro. No funciona así. Ojo, yo no estoy diciendo que eso cuando pase esté mal. Pero si usted quiere tener una profundidad, una cercanía con Dios, usted debe invertir más tiempo con Él. O debemos invertir más tiempo con Él. No son simplemente los 5 minutos y ya nuestra vida se va a solucionar. Mire, para ilustrarle un poco acerca de esto, y quiero decirles el título de esta palabra o de esta enseñanza es muy clara. Solamente son 2 caminos: buscamos o no buscamos a Dios. No hay un lugar intermedio. Y lo que nos va a enseñar la palabra nos va a ayudar a aclarar o a determinar si nosotros buscamos o no buscamos al Señor. Porque déjeme decirle, de pronto nuestra ciudad es un poco calmada en comparación con otras ciudades y otros países. Pero si usted se da cuenta en las noticias, realmente nosotros estamos en un tiempo tranquilo realmente. Pero si de verdad pasara lo que pasa en otras ciudades, nuestra vida sería completamente diferente. Entonces, hay muchas personas, hay muchos cristianos en otra parte que no saben, aunque tienen mucho tiempo con el Señor, no saben si son cristianos. No saben si conocen a Dios. Y esto es algo que debe nosotros tenerlos claros. ¿De verdad yo busco a Dios o simplemente vengo a la iglesia porque eso fue lo que me enseñaron? Y nos vamos a dar cuenta a través de la palabra de Dios si nosotros buscamos a Dios en los momentos que se presentan en la vida. Quiero que me acompañe en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 19. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 15, del 1 al 19. Este trata la vida del rey Asa. Era un rey del pueblo de Judá. Para poner un poco en contexto, cuando murió Salomón, nosotros sabemos que se dividió su reino, se redividió en Judá y se dividió en Israel. Este rey Asa hace parte del reinado de Judá. Entonces, este rey era uno de los pocos buenos
o de las pocas cosas buenas que hacía. Entonces vamos a mirar un poco en el contexto la vida de Asa y la vida de su hijo Josafat. Dos decisiones importantes que marcaron la vida del reinado de Judá y que lo hicieron a uno más grande y a otro más pequeño. Dice así: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Mire, ahí hay una cosa muy importante que Dios está marcando. Si buscamos a Dios, Dios estará con nosotros. Y si lo dejamos, Dios nos dejará. No hay un punto medio donde podamos decir más o menos. Solamente dos caminos. Sigue el tercero. El versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con todos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová el botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Vamos a dejarlo ahí. Mire, al comienzo de este capítulo nos muestra una condición de la vida espiritual del pueblo de Judá, que no era muy bueno. El mismo capítulo nos dice que la razón por el cual estaban así era que, como dice en el versículo 3, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Si notamos nosotros aquí, no significa de que Israel no viviera sin ninguna clase de Dios, sino que no vivían con el verdadero Dios, que era completamente diferente. La tendencia de Israel siempre fue adorar a otros dioses. Entonces en esta parte hace claridad. Miremos qué ocasiona esta práctica. En el versículo 5 nos dice: en aquellos tiempos no hubo paz para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. ¿Qué significa eso? Había problemas personales, familiares, laborales. ¿Algún parecido con la realidad? Simple consecuencia. Esto es lo que nos quiere decir,
que muchos de los problemas sin resolver en nuestra sociedad, en nuestro hogar, tiene como origen el haber dejado de buscar a Dios como al principio, aunque nosotros vengamos a la iglesia. Este principio nos lo enseña esta historia y nos lo dice. Y nosotros debemos examinar en nuestra vida si hay problemas sin resolver, que cada día en nuestra vida están carcomiendo nuestra familia, están carcomiendo nuestra paz, están carcomiendo nuestra tranquilidad. Déjeme decirle, uno de los principales problemas que existen o por qué se multiplican los problemas en nuestra vida es porque nosotros abandonamos la búsqueda de Dios. No hay ningún otro origen del problema, sino que a veces nosotros tenemos como insignificante el buscar a Dios. Nosotros tenemos como algo, solamente un relleno en nuestra vida, el buscar a Dios. Amada iglesia, Dios les está hablando al corazón hoy. Dios les está hablando a su vida y con toda el alma Dios quiere decirle, como cualquier padre tierno que quiere ver que su vida, que su alma, que su familia les vaya bien. El problema que ustedes están viviendo sin resolver actualmente tiene como origen que hemos dejado de buscar al Señor como en el principio. Debemos volver a retomar eso en nuestra vida. Debemos volver a buscar a Dios de la manera que antes buscábamos a Él. Como en el primer amor, cuando nosotros no nos importaba cuánto nos demorábamos buscándolo a Él. Pero como a veces nosotros pensamos que como ya tenemos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ya conocemos lo suficiente de Dios, ya no hay más nada que conocer acerca de Dios. Ya realmente me aburre buscar a Dios. Ya Dios a veces ni me llena. Y a veces nosotros pensamos que Dios es tan limitante como para no llenar, para no satisfacer tus necesidades, como para no satisfacer o llenar o encontrar la solución a los problemas que tú tienes en tu vida. Amada iglesia, de verdad, una de las cosas que cuando hacía este mensaje veía el corazón del Padre, que cómo quería hablarles a usted y diciéndole: búsquenme, es lo que el Señor les dice. Pero no me busquen simplemente por encontrar la solución al problema de su vida, sino búsquenme como su Dios, búsquenme como su ayudador, búsquenme como su guía. Como hablábamos, todos los problemas que se presentaron en el tiempo de Asa por haber dejado de buscar a Dios. Y a veces nosotros podríamos decir, pero todos tenemos problemas en la vida y estamos en lo correcto. Pero aún en medio de los problemas, yo le hago la pregunta: ¿usted puede vivir en paz en medio de los problemas? Esa es la gran diferencia de estar con Dios con problemas y estar con problemas sin Dios. Dejar de buscar a Dios y ser tratado en la intimidad hace que las consecuencias vayan creciendo y haga que nuestro corazón llegue a endurecerse de una manera que tomemos decisiones alocadas. Por eso, amada iglesia, no quiero que tome a la ligera esta parte de
de buscar un tiempo con Dios. No lo busques simplemente como un relleno. Por eso a veces nosotros no nos damos cuenta que el dejar de buscar a Dios trae las consecuencias. A veces nuestros hijos comienzan a apartarse de Dios y no sabemos por qué. Comienzan a llegar y a meterse aberraciones en nuestras vidas, en nuestra familia. Comienzan a aparecer cosas que nunca en nuestra familia habían aparecido. De repente comienzan a venir a nuestra familia aberraciones sexuales. Nuestros hijos comienzan a conocer las drogas. Los cielos se cierran en nuestra vida y comienza a sufrir la economía en nuestra vida. A cerrarse puertas que Dios un día abrió para ti y para mí, comienzan a cerrarse. Y decimos, pero si yo voy a la iglesia, ¿por qué me pasa eso? Nosotros podemos ver que el rey Asa tomó una actitud correcta cuando es alertado por Dios a través del profeta Azarías. Amada iglesia, yo no soy el profeta Azarías, pero vengo de parte de Dios a decirle, el lugar que apartaste un día en tu casa, en el lugar cuando tú conociste a Dios, todavía está esperándote y Dios está esperando que tú vayas a cumplir una cita que un día le prometiste. Ese lugar todavía está dispuesto y Dios está presto para escucharte. Dios quiere que tomemos la disposición de quererlo buscar. El versículo 15 nos dice, todos los de Judá se alegraron en este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaron y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz para todas las partes. Mire, una de las cosas que comienza a ocurrir en nuestra vida cuando comenzamos a tener ese tiempo íntimo con Dios, las cosas comienzan a solucionarse en paz. Y a veces nosotros creemos que esa parte de la paz no es tan importante en nuestras vidas. Pero si no la tenemos en cuenta, podemos tomar malas decisiones en nuestra vida. Pero hay algo muy particular que ocurrió del rey Asa. El rey Asa comenzó a buscar a Dios y todas las cosas comenzaron a funcionarle. Nos cuenta el capítulo 15, nos cuenta que todos los territorios, todos los pueblos que estaban alrededor encontraron paz en él, porque Dios les había provisto paz por cuanto ellos habían decidido buscar a Dios. Y eso ocurrió en el año 35 del reinado de Asa. Pero veamos en el capítulo 16 que ocurrió algo particular. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ningún rey, al rey Asa ni al rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa de Israel y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como lo hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo he enviado plata y oro para que venga y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de su ejército contra las ciudades de Israel, y conquistaron Gijón, Dan, Abel-Maín y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonaron su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se lo llevaron de Ramá
la piedra y la madera con que Baasa edificaba y con que ellos edificó a Geba y a Mizpa. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numeroso, con carros y mucha gente de caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Para poner un poco en contexto lo que había pasando aquí, llegó un momento en la vida del rey Asa que lo quisieron atacar. El rey de Israel quiso atacarlo. Y no sé qué ocurrió en la vida de Asa, que se le olvidó apoyarse en Jehová nuestro Dios. ¿Qué ocurrió? Decidió buscar ayuda en otros hombres. Y no solamente buscar ayuda, sino que tomó la decisión de tomar cosa sagrada de Jehová y dárselo como presente a esos otros reyes. Cometió una mala decisión en esa parte. Veamos la enseñanza que nos deja aquí esta parte. Y es que cuando nosotros tomamos decisiones alocadas, es porque nosotros hemos dejado de buscar a Dios. Cuando nosotros tocamos lo sagrado, cuando menospreciamos el consejo que habla de que nosotros debemos buscar a Dios, cuando no le damos la oportunidad a Dios de que se lleve la gloria, sino que decidimos, cuando no hay plata en nuestra vida, decidimos buscar el prestadiario, decidimos buscar la tarjeta de crédito, decidimos buscar todas las alternativas, pero nos olvidamos de que hay un lugar secreto donde Dios nos puede escuchar. Le estamos dando la gloria a un hombre o a una situación. Amada iglesia, es muy importante que nosotros tomemos la decisión si buscamos o no buscamos a Dios. Que sea nuestra alternativa única cuando nosotros tengamos problemas. ¿Sabe? A veces la vida nos mete en un momento de presión que nos hace entender que si nosotros no buscamos la solución en un prestadiario, en una tarjeta de crédito, en una situación terrenal, nuestros problemas no se van a solucionar. Pero déjame decirte, amada iglesia, puede ser que lo creas o no lo creas, pero las cosas materiales que nosotros queremos solucionar se solucionan en nuestro lugar íntimo de manera espiritual. Si tú buscas a Dios de manera espiritual, en lo terrenal se van a encontrar soluciones. Y son soluciones que tú nunca pensaste en tu vida. Dígame, ¿qué solución puede encontrarse cuando te están llamando del banco diciendo que tienes que pagar la cuota y no tienes dinero? ¿Cuál es tu solución? Prestar el dinero de cualquier manera, vender lo que tú quieras y olvidarte de Jehová. Hoy Dios quiere decirte: quiero que me busques cuando tienes el problema más difícil en tu vida. Quiero que me veas como la alternativa en tu vida y no simplemente los dioses de este mundo que quieren gobernar. Dios quiere que en nuestra vida Él sea el único Dios, que seamos a la única persona que buscamos de verdad cuando en nuestra vida de verdad no hay solución en nuestra vida. A veces eso mentalmente es difícil de entenderlo. Porque ¿cómo vamos a poder encontrar solución orando
cuando tenemos que pagar el colegio, cuando tenemos que pagar la luz, cuando tenemos que pagar el agua, y no hay dinero para eso. Lógicamente es imposible. Pero lo imposible para nosotros es posible para Dios, amada iglesia. Créanme, Dios, el llamado que quiere estar haciendo hoy: búscame, porque yo soy real y verdadero. Yo no soy simplemente un apagafuego de momento. Yo quiero ser tu Dios. Yo quiero ser tu Señor, yo quiero ser tu ayudador, pero por favor dame la oportunidad de mostrarte el poder que Dios tiene en la vida de cualquier persona que decide colocarlo como primero. Dale la oportunidad. No dejes que el mundo se lleve la oportunidad, la gloria. Dale la oportunidad a Dios de sacar agua de una piedra. Dale la oportunidad a Dios de que pueda llover maná de tu vida, de donde nosotros pensamos. Dale la oportunidad a Dios que puedan aparecer codornices, soluciones que tú y yo nunca pensamos. Pero démosle la oportunidad a Dios, por favor. Amada iglesia, lo desafortunado de todo esto es que a veces nosotros como pueblo de Dios, cuando decidimos dejar de buscar a Dios, comenzamos a caer en un espiral a veces que no nos damos cuenta. Un espiral que lo primero que comienza son los conflictos familiares en nuestra vida. Y lo peor del cuento, esos conflictos no tienen soluciones en el momento. Luego comienzan a ocurrir cambios en nuestro trabajo. Te quedas sin trabajo sin ningún problema. Tu empresa que parecía que de pronto nada podía tumbarla, llega un momento que te quedas sin provisión. Llega de una forma inesperada. O de pronto ese negocio por el cual tanto habías orado, que ya se te estaba dando, comienza todo a desvanecerse. Pero a veces no nos acordamos que en medio de todos esos problemas hay una voz que nos está diciendo: búscame. Búscame. Y lo desafortunado es que a veces nosotros queremos callar esa voz porque hay que buscarle solución al problema sea como sea. Y a veces vamos apagando esa voz y vamos apagando esa voz y vamos apagando esa voz hasta el momento que nunca más la escuchamos. Pero hoy te quiero decir con todo el corazón, iglesia, el mensaje de Dios es: búscame, búscame, porque quiero mostrarme como Dios en tu vida. Búscame. ¿Sabes? A veces nosotros venimos a la iglesia y Dios nos habla directo: búscame. Y en ese preciso momento nos dan ganas a veces de ir al baño. A veces nos dan ganas de tomar agua. Luego salimos y tomamos agua. Nos quedamos comiendo unas empanadas. Nos quedamos abajo, nos encontramos con alguien y perdemos la oportunidad de que Dios nos hable para encontrar la solución al problema. Amada iglesia, la distracción es la principal herramienta que Satanás va siempre a utilizar en nuestra vida. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos problemas grandísimos, siempre nuestro cuerpo va a estar incómodo de no querer buscar a Dios.
Porque ¿cómo es posible que nosotros teniendo problemas y Dios no hace nada? Pero el problema no es que Dios no hace nada, sino que Dios te está esperando en el lugar que un día tú apartaste para con Él. En el día que tú decidiste buscarlo a Él, Dios todavía te está esperando en ese lugar. Así que la solución sí la hay, sino que a veces no es el método de uno. ¿Sabe? Cuando nosotros seguimos cayendo en ese espiral, que vamos cayendo poco a poco y vamos callando un poco la voz de Dios, llega un momento que nosotros comenzamos de tanta desesperación a tomar decisiones alocadas que muchas veces, por el deseo de querer solucionar los problemas y sobre todo los económicos, comenzamos a hacer cosas indebidas en nuestra vida. Comenzamos a meternos en negocios ilegales. No importa si son legales o ilegales, lo importante es encontrar el dinero. Y sabe, esa voz que dice búscame todavía te está hablando, pero a veces no la escuchamos porque estamos escuchando otras voces que supuestamente sí nos están solucionando el problema. Y no nos damos cuenta que cada vez vamos cayendo más en el espiral, vamos cayendo más, sin importar en qué nos podamos meter. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio, dice Proverbios. Cuando nosotros simplemente buscamos nuestro deseo, buscamos nuestra solución, buscamos de alguna manera solucionar el problema que está en nuestra vida sin consultar a Dios, trae como resultado que nos entremetemos, nos metemos en cualquier negocio que se nos aparezca, sin importar de dónde proviene el dinero. Y a veces, amado, vamos más profundo y cometemos locuras, haciendo alianzas con Baales y le quitamos la oportunidad a Dios de glorificarnos en su vida. ¿Sabe? En lo personal, yo conocí personas que conocieron a Dios y que cayeron en esta espiral y nunca se arrepintieron. Y desafortunadamente un día los vi haciendo toda clase de ritos, haciendo toda clase de maroma con el fin de agradarle a los Baales para que les proveyera dinero, después que habían conocido al Señor. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso en nuestra vida, porque pensamos que es insignificante el sacar un tiempo con el Señor para que trate nuestra vida. A veces lo vemos como sin importancia. Al no recibir el consejo de Dios, vienen consecuencias grandes. Y hoy, amada iglesia, te traigo este consejo de parte de Dios. Si hay problemas en tu vida que no se han solucionado, busca al Señor, porque ahí encontrarás pronto socorro. Escoge ese consejo, porque Él quiere glorificarse en tu vida y en mi vida. Pero eso va a costar, amada iglesia. Va a costar. ¿Sabes? Cuando comencé este proceso con el Señor, como le comentaba, a veces yo pensaba que solamente buscar a Dios ciertos minutos en todo el día era completamente suficiente. De pronto, los que no conocen, yo soy líder de la alabanza, y a veces uno como líder piensa que como líder de pronto uno podría tener ciertas cosas
entre comillas, que de pronto uno no debe hacer. ¿Y a qué le hablo? En esta parte se me aclaró mucho el buscar a Dios, porque yo lo buscaba de una manera superficial en mi vida. Cuando Dios comenzó un trato en mi vida que comenzó a apretar muchas áreas de mi vida, que ya yo no podía tener el control en mi vida. Estoy hablando área económica, área familiar, área de los negocios. Comenzaron a cerrarse muchas puertas en mi vida que me hacían pensar y decir, ¿dónde estaba Dios en mi vida? Pero una vez tuvimos una palabra con nuestra pastora, que fue en octubre. Trajo a nosotros una enseñanza y nos hizo ver desde el punto de vista espiritual cómo caminar en el Espíritu. Esa enseñanza cambió la perspectiva realmente de cómo realmente era mi relación con Dios. Al principio tratar de doblegar mi cuerpo, porque mi cuerpo no quería buscar a Dios, por cuanto la realidad decía otras cosas completamente diferentes. Aún así decidí doblegar mi cuerpo y buscar al Señor. ¿Sabe? Las cosas posiblemente no cambien enseguida en nuestra vida y en nuestra relación personal. Pero le di la oportunidad a Dios, a que Dios tratara áreas de mi vida que nunca habían sido tocadas por mi propia culpa. Habían áreas dentro de mí que obstruían mi relación personal con Dios. Y en ese tiempo de búsqueda, sin darme cuenta, comencé a notar que ciertas áreas de mi vida estaban cambiando. Hoy quiero decirles que a pesar de que no todo en mi vida ha cambiado, hay una cosa que sí ha pasado, y es que en medio de los problemas puedo ver a Dios de una manera completamente diferente. Ya no lo veo como ese ¿dónde está Dios? Cuando aparecen los problemas, que son esas palabras violentas que a veces salen de nuestra boca y no nos damos cuenta de que estamos hablando con el Ser Todopoderoso. Palabras que quieren simplemente ponerse por encima de Dios. Y a veces esas palabras obstruyen en nuestra relación personal con Él. Amada iglesia, ya para terminar, estuve una vez en un seminario con un pastor. Estuve con Angelito hace mucho tiempo y él nos daba una enseñanza que a mí me marcó realmente bastante. En los tiempos antes de Israel, para que Israel pudiera buscar al Señor, Dios tenía una táctica y a veces me parecía tan impresionante todo lo que Dios puede hacer. Y Él nos mostraba una botella de 600 mililitros de agua. Nos las mostraba y nos decía, mire, nosotros nos tomamos una botella de 600 mililitros como si nada en la vida. En el tiempo de Israel, Dios al año solamente permitía que lloviera 250 mililitros. O sea, menos de la mitad de esa botella llovía en Israel con el fin para que Israel pudiera buscar a Dios. Y eso Dios lo hacía, era para que se diera cuenta que realmente no era la cantidad de agua que necesitaba, sino que necesitaban era al Dios Todopoderoso, que con 250 mililitros le daba una cosecha impresionante a Israel si decidían buscar a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Amada iglesia, querramos o no querramos, las necesidades siempre van a estar en nuestra vida.
Lo que nosotros debemos decidir es si buscamos o no buscamos a Dios para que nos ayude a resolver esas necesidades en nuestra vida. Tú y yo somos los que tomamos la decisión. Dios siempre está dispuesto a hacer con 250 mililitros en tu vida, hacer la cosecha más grande si decides colocar tu fe en Él y ver no la cantidad como el problema, sino ver al Dios Todopoderoso que puede utilizar 250 mililitros para ti, para hacer que tu vida sea una vida productiva sin necesidad de pedir ayuda a otros dioses. Quiero decírtelo con el corazón. Hoy el mensaje que te traigo de Dios es: búscalo. Búscalo. Y quiero que cierres tus ojos por unos momentos y quiero que pienses si tu vida ha sido de pronto como algo de lo que hemos hablado en estos momentos. Es probable que tú hayas dejado de buscar a Dios y que tu vida ya no es la misma y a veces no encuentras por qué pasa en nuestra vida o por qué pasa en mi vida lo que está pasando. Quiero decirte que Dios te trae la respuesta esta noche. Y la respuesta es porque has dejado de buscar al Señor. Dios todos los días ha cumplido la cita que tú hiciste con Él. Y en muchas ocasiones hemos dejado a Dios solo, porque es que no tenemos tiempo. Hay muchos problemas que solucionar. A veces se viene a mi mente ese pasaje: Marta, Marta, afanada y turbada. Siempre tomamos lo que menos nos conviene. Y María tomó la mejor parte. Si tú quieres en este momento y en esta noche darle la oportunidad a Dios a que comience un nuevo tiempo en tu vida, a que tú decidas nuevamente restablecer tu relación personal con Él, yo quiero invitarte en esta noche a que pases al altar. Dios está aquí no para juzgarte, sino para decirte: hijo, aquí estoy, porque quiero comenzar nuevamente contigo, a tener una relación personal contigo. Solo te pido, déjame entrar a tu corazón y tratarlo. Déjame entrar a tu vida y tocarlo. Quiero invitarte para que comiences a hablar nuevamente con Él y puedas afinar tu oído para escuchar su voz, porque sé que has dejado de escucharla. Padre, hoy estamos delante de ti, Señor, reconociendo de que hemos dejado de buscarte, Señor. Hemos abandonado muchas veces por los afanes de la vida, Señor. Hemos decidido no buscarte. Pero hoy decido, Señor, en este momento, aunque mi cuerpo no quiera hacerlo en muchas ocasiones, seguiré intentándolo hasta que mi vida quiera hacerlo. Hoy decido, Señor, buscarte una vez más y colocarte como mi Dios y como mi Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, entra a mi corazón y entra a las áreas que nunca te había dejado entrar.
para que tú puedas cambiar mi vida y de verdad yo ser un instrumento tuyo para poder sanar a otras personas, Dios. Señor, aquí estoy delante de ti, Señor, tal como soy, con todos mis pecados, con todas mis fallas, con todos mis errores. Y te pido, Señor, que tú nos puedas ayudar y nos puedas fortalecer en este nuevo comienzo, Señor, de búsqueda, de colocarte a ti como primero, Señor, de que tú seas nuestro único Dios y seas nuestra única salida, Señor, en los momentos difíciles. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú te puedas glorificar. Sé que a partir de este momento no será mi vida igual, Señor, pero te pido, ayúdame cada día, Señor. Yo te doy muchas gracias por darme esta nueva oportunidad, por escucharme, por tener una vez más misericordia de mi vida, Señor, y poder acercarme nuevamente a ti y saber que tú te acercas a mí, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu favor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.